¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Palabra Ciudadana, que estamos transmitiendo a través de la señal experimental de la Universidad de Chile, la que pueden ver en 11.2 de televisión digital. Hoy día vamos a hablar acerca de la Constitución y la salud. Está conmigo conduciendo Patricio López. ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo estás? Bien, Yasna, buenas noches a ti y a todos los televidentes y las televidentes en este programa donde nos queremos hacer preguntas y ayudar a que entre todos colectivamente nos hagamos algunas preguntas. Obviamente el tema de la salud es central, ha sido más central aún en nuestras vidas a propósito de la pandemia, y a propósito del proceso constituyente nos obliga a hacernos la pregunta respecto a cómo la Constitución y cómo la institucionalidad debe abordar el tema de la salud. Si con el acceso, que es como ha sido hasta ahora, basta, o se debe avanzar hacia un Estado que sea pleno garante de derechos. Está aquí también el tema del acceso, pero también el tema de qué entendemos por salud. Hay una mirada tradicional que tiene que ver con acceder a prestaciones cuando uno tiene dificultades de salud, pero si algo que nos ha demostrado la pandemia es que situaciones como la vida en el territorio, como el trabajo, como la educación, que no han sido habitualmente parte de las políticas de los ministerios de salud, también inciden de manera determinante en el tema. Es un debate que se plantea a nivel mundial. Yo simplemente, Yasna, quería compartir contigo una afirmación que hizo al principio de la pandemia, en marzo del año pasado, el presidente francés Emmanuel Macron, que de alguna manera nos puede ayudar para la conversación del día de hoy. Él decía en ese momento: mañana tendremos tiempo de sacar lecciones, de interrogarnos sobre el modelo de desarrollo que aplica a nuestro mundo desde hace décadas y que ha revelado sus fallos. Nos tendremos que interrogar sobre las debilidades de nuestra democracia. Pero lo que ha revelado ya esta pandemia es que la sanidad gratuita, sin condiciones de ingreso, de profesión, nuestro estado de bienestar, no son costes o cargas, sino bienes preciosos, unas ventajas indispensables, y que este tipo de bienes y servicios tienen que estar fuera de las leyes del mercado. Sí, hay que agregar que la salud es un derecho humano que la Constitución del 80 asegura en Chile a partir de un énfasis en la libertad de elegir. Y la pregunta que cabe entonces es si esa libertad existe cuando el acceso y la calidad es tan limitado como lo conocemos y lo padecemos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida que sea adecuado y que le asegure la salud y el bienestar. Entonces, a partir de ese ideal es que la Organización Mundial de la Salud tiende a empujar a los estados a que avancen en materias de cobertura, de acceso, de calidad, y un tema que es de especial desafío para nuestra institucionalidad democrática, que es la universalidad, a propósito del debate constitucional que iniciamos. Eh, Hay que mencionar también que hay distintas perspectivas comparadas en distintas constituciones. Yo quise revisar las de la región iberoamericana, donde transitan desde un espacio a la salud privada mayor o menor, un nivel de solidaridad y universalidad mayor o menor, desde un máximo ideal de gratuidad universal con exclusividad del Estado, de la Administración Pública de la Salud, hasta un mínimo que ni siquiera se menciona. También existen ese tipo de constituciones. Sí, esta pandemia no tiene prácticamente nada bueno. Ha sido mucho dolor, mucho sufrimiento, pero si uno quisiera buscar dentro de todo lo malo algo bueno, uno podría decir que la coincidencia entre esta pandemia y el proceso constituyente nos da la oportunidad de hacernos preguntas que nos ayuden a corregir lo que se ha hecho mal en el pasado y proyectar un futuro donde estemos mejor preparados para enfrentar emergencias como estas, pero más allá de eso, para que efectivamente la salud esté en el centro de una organización institucional que permita que efectivamente proteja a cada uno de los integrantes de nuestra comunidad. Bueno, para reflexionar y conversar sobre este tema, saludaremos a continuación a los invitados que nos van a acompañar en esta conversación. Partimos saludando a la doctora Francisca Crispi, que es presidenta del Regional
metropolitano del Colegio Médico y es académica de nuestra Escuela de Salud Pública. Bienvenida, Francisca, ¿qué tal? Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a saludar también al doctor Juan Carlos Said, que es médico cirujano y máster en salud pública, médico internista en el Hospital Sotero del Río también. Doctor Said, buenas noches, muchas gracias por estar acá. Hola Patricio, hola Yasna, hola Francisca, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Y también nos acompaña el economista Javier Lavé, él es académico de la UNAV, Master of Science de Evaluación Económica de Tecnologías Sanitarias de la Universidad de York en Gran Bretaña, miembro además del Consorcio de Universidades para Políticas de Salud. Javier, bienvenido. Muchas gracias, muy amable de invitarme. Bueno, Yasna, doctora Crispi, doctor Said, Javier, a todas y todos quienes nos están escuchando, antes de que comencemos la conversación, los quiero invitar a que revisemos, para que lo tengamos a la mano, para efectos de nuestro diálogo, el artículo que motiva el debate del capítulo de hoy. Hoy, en Palabra Ciudadana, abordaremos el capítulo 3 de la actual Constitución referido a los derechos y deberes constitucionales. En particular, discutiremos a partir del artículo 19, número 9, que señala: el Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo. Le corresponderá asimismo la coordinación y control de las acciones relacionadas con la salud. Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desea acogerse, sea este estatal o privado. Y yo quería partir, doctora Crispi, en este propósito que tenemos de hacer a medio camino una reflexión, pero también una suerte de trabajo pedagógico. Si pensáramos en esta pandemia como una suerte de profesor ingrato, desagradable, o de profesora ingrata o desagradable, y la pudiéramos utilizar para diferenciar lo que dice la Constitución, que es acceso, con lo que es una efectiva garantía de derechos, ¿no? ¿Qué podríamos decir? Bueno, yo creo que esta pandemia, como tú bien dices, Patricio, ha tenido una cara muy oscura en términos de que, bueno, ya hemos visto más de 30.000 fallecidos con PCR confirmada, el impacto de la salud mental y lo que vamos a seguir cargando por tanto tiempo en la salud de las personas por las atenciones desplazadas, y además el efecto en un personal de salud que está exhausto y que ha dejado su cuerpo y alma, creo, en la atención de las personas. Pero sí concuerdo contigo de que de esta pandemia no podemos sino sacar aprendizajes sobre el sistema de salud que queremos construir, el sistema de salud que quizás sentimos que merecemos como país. Y la pandemia llega a Chile en un momento bien particular, porque estamos en la mitad de un estallido social donde las calles se llenan de anhelos por derechos sociales, entre estos el derecho a la salud. Y llega esta pandemia a mostrarnos que con más fuerza que nunca que el sistema de salud es prioritario, que la salud en la forma más integral es lo más importante. También nos llega a mostrar la importancia de la atención primaria de salud como la base de esta atención territorial centrada en las personas debe ser priorizada. Y ahí yo también creo que se muestra cómo el sistema actual, el modelo actual de salud es sumamente ineficiente en el poder enfrentar una catástrofe de estas características. Sabemos que, bueno, el virus nos hace ver, y la transmisión del mismo, como la división que tenemos actualmente entre FONASA y ISAPRE resulta sumamente poco práctica a la hora de enfrentar una pandemia que afecta a todas las personas del territorio nacional. Ahí un ejemplo es lo que ha pasado con la trazabilidad, cómo se hace tan difícil el poder trazar a las personas si es que las tenemos divididas en dos seguros. Entonces se dijo, bueno, la Seremi va a trazar a las personas de ISAPRE, la APS va a trazar a las personas de FONASA, pero resulta que en el mismo domicilio a veces viven personas que están en FONASA y en ISAPRE, y cómo vamos a hacer ese ejercicio, o en la misma cuadra, cómo vamos a hacer ese ejercicio si es que tenemos el sistema de salud dividido de una forma que sea eficiente. Sabemos que no nos ha ido bien en aquello, y creo que uno de los aprendizajes de eso es que necesitamos un sistema de salud unificado. También en la misma línea de la trazabilidad,
cuánto nos ha costado el no tener un registro único en el cual podamos seguir las atenciones y seguir los exámenes que tienen las personas en el contexto de pandemia. Y desde el Colegio Médico hemos organizado instancias con Corea del Sur, en el cual nos ha mostrado, porque han tenido una estrategia extremadamente exitosa en la trazabilidad, y una de las claves ha sido su seguro nacional, en el cual tienen una ficha única electrónica, un registro donde pueden seguir todas las atenciones de todas las personas, y eso ha sido importante para poder montar esta estrategia. Por lo que creo que el primer aprendizaje, y también lo que hemos visto con las camas críticas, que bueno, fue muy oportuno el que podamos unificar las camas del sector público y privado, pero eso también nos enseña de por qué eso no lo hacemos todos los inviernos. Si todos los inviernos en el sistema público se ve el dilema de la última cama, ¿por qué en todos los inviernos no priorizamos la vida de las personas con esa unificación y con esa disposición de la red en función de la población, de la salud de la población? Por lo que creo que el primer gran aprendizaje es en términos de la universalidad que tiene que tener nuestro sistema. También creo que la pandemia nos ha enseñado mucho sobre la equidad, ya que sabemos quienes lo han pasado mucho peor en esta pandemia, y como es siempre, en las personas que tienen menor nivel socioeconómico. Las personas, hay que ser muy claro, las personas pobres en Chile se han contagiado más, se han muerto más, han tenido más perjuicios en términos económicos, y eso creo que tenemos que tender a construir un sistema de salud que tienda a reparar esas inequidades y a nivelar esas inequidades, no como hoy día que las tiende a profundizar. Y creo que esos son elementos fundamentales. En tercer lugar, la solidaridad, como resulta sumamente falto de sentido que hoy día no tengamos un sistema en el cual todos podamos colaborar a un mismo sistema de salud. Y para terminar, para no alargarme más, creo que también la pandemia nos ha mostrado la inutilidad que ha tenido el sistema de ISAPRE en colaborar a esta dura situación. Y ahí quiero ser muy clara, la ISAPRE durante el año 2020, cuando todo el sistema de salud se puso completamente a disposición de la pandemia, las ISAPRE aumentan un 700% sus utilidades, porque disminuyen las consultas, y creo que eso nos muestra que en realidad es un actor que no sirve, o sea, un actor que en pandemia se enriquece. Creo que muestra cómo hoy día la falta de regulación y también la falta de coherencia entre los distintos componentes del sistema nos evidencian que en nuestro sistema de salud no pueden existir actores que en una situación como esta, en el cual le estamos pidiendo, o sea, yo no entiendo cómo, por un lado, las personas están obligadas a no salir de sus casas para cuidar la salud de la población, pero las ISAPRE no están obligadas a ponerse a disposición de esta pandemia con mayor fuerza, y creo que eso también nos enseña esta pandemia de cómo tenemos que tener una institucionalidad que pueda responder de forma completa y coordinada, sin lucro, sin conflictos de interés, por la salud poblacional. Con eso, para no alargarme más con esos aprendizajes. Muchas gracias, Francisca. Yo quiero preguntarle a Javier una interrogante que es súper difícil de responder y que está siempre presente en general en todos los derechos sociales, pero particularmente en el de la salud, y es ¿hasta cuánto? Porque la salud es un derecho particular, no es absoluto como el derecho a la vivienda, que tú das o no das vivienda, o tú reconoces el derecho a una vivienda, que es un techo finalmente, independiente de la calidad, o la alimentación. La salud es particular en el sentido que como el avance tecnológico en materia sanitaria ha sido tan exponencial, hay ciertas enfermedades que se juegan la vida o la muerte en función de recursos. Y la pregunta ingrata es ética, o sea, ¿cuánto está dispuesta la sociedad a asegurarle la salud sobre la base de recursos que pueden ser muy caros a las personas? Y en qué momento tú eliges si una persona con más recursos va a tener ese acceso infinito y una persona con menos recursos el Estado se lo va a garantizar igual o no. Creo que una pregunta más de economista, además. Esta pregunta va más de la operación de un sistema de salud, más que del tema de cómo esto va a estar escrito dentro de la Constitución. Ese es como primer tema. Para responder, para no dejarte con la pregunta en el aire, pero no para decir que esto debe ir dentro de la Constitución, la pregunta se responde de una o de dos maneras. Una, hasta donde tengamos presupuesto.
Esa es, desde el punto de vista económico, sabemos que si vamos a darle todo a todos, eso significa que no tenemos dinero para darle. Eso es un imposible. Por lo tanto, tenemos que darle algo a algunos. Y para eso existe metodología para poder elegir cuál es este algo que debemos garantizar. Yo estoy de acuerdo en el tema de garantizar en las atenciones de salud, pero no garantizar sin un subtítulo. A pesar de que parezca la letra chica, nosotros no somos un país rico, e incluso los países ricos tienen problemas para definir hasta dónde llega lo que está garantizado por el Estado en términos de salud. En algunos casos esto se define a través del presupuesto de salud, donde lo que haces es que financias las atenciones más costo efectivas dentro de del total de posibilidades, es decir, las atenciones que sirven para atender los problemas de salud que generan mayor carga de enfermedad a un mínimo costo, y hasta que se agotan los recursos. En segundo lugar, existen países como Inglaterra que definen un umbral de costo-efectividad y dicen, estamos dispuestos a pagar hasta cierto monto por generar un año de vida saludable. Entonces, si es que la intervención sanitaria es capaz de generar a un año de vida saludable a un costo marginal menor que el umbral, entonces el Estado se ve obligado a financiarlo. Sin embargo, existe un pero, y el pero es que necesitamos tener instancias de evaluación objetivas de costo-efectividad, y eso es un tema que nosotros no tenemos. Es decir, las instancias para definir qué cosas van o qué cosas van primero requieren de estudios económicos, y hoy día lo que hay son análisis políticos. Entonces, si un grupo de presión se pone fuera de la Casa de la Moneda, en el momento oportuno va a lograr que lo cubran, o si logra tener cobertura mediática, va a lograr que cubran su atención de salud. Por lo tanto, el ministerio no está haciendo la política sanitaria como debería estar haciéndola. Y se requiere alguien ajeno al ministerio que se dedique a proponer qué debe estar incluido y qué no debe estar incluido. No nos podemos quedar solo con lo que nos dicen los laboratorios respecto de cuál es la efectividad de estas atenciones. No solo tenemos que mirar la efectividad, sino que también tenemos que mirar los costos que representa para la sociedad y los costos de oportunidad. Porque si tenemos recursos limitados, cuando hacemos una cosa, dejamos de hacer otra. Doctor Said, en el supuesto, no es que uno tenga una bola de cristal, pero todo parece indicar que vamos a ir en esa dirección, que la Convención Constitucional transite desde el actual derecho al acceso al derecho a la salud como garantía. Obviamente va a surgir la pregunta respecto a si el actual sistema de salud está en condiciones efectivamente de ser acto seguido intérprete del derecho a la salud cautelado por la Constitución. ¿Qué podría decir usted al respecto? ¿Este sistema está en condiciones de cautelarlo o debe hacer modificaciones importantes? Y si hubiera que hacerlas, ¿cuáles serían las principales? A ver, creo que lo primero es decir que establecer el derecho a la salud en la Constitución no es ninguna solución mágica que lo resuelve todo, ¿no? O sea, yo voté apruebo, estoy de acuerdo, no me gusta cómo se constitucionalizó el problema de salud en los 80, básicamente porque generó lo rigidizó excesivamente y planteó una sola forma de resolverlo, es decir, que por ejemplo había que tener una opción, por ejemplo, privada o pública, por ejemplo, en los seguros, que es el debate que ha habido, algo que no es necesariamente así, o sea, algo que efectivamente muchos países tienen un solo seguro estatal, o hay países como por ejemplo que tienen excelentes sistemas de salud, como Holanda o como Alemania, que solo tienen, por ejemplo, seguros privados sin fines de lucro, ¿ya? Entonces creo que en ese sentido yo sí estoy de acuerdo con el cambio constitucional, pero creo que hay que ser claro en decir que el solo establecer esto como un derecho el solo establecer el derecho a la salud no va a mejorar ipso facto la salud de las personas, y que acá se requieren reformas profundas, y que no todas las reformas a la salud están vinculadas al capítulo de la Constitución en donde se menciona salud. Es decir,
Primero, en términos de reforma del sistema, efectivamente hay que consagrar un seguro único. Creo que hay que avanzar en esa línea, en un seguro que se alinee con nuestra tradición histórica en salud, que implique un financiamiento que sume impuestos y cotizaciones y permita atender a los pacientes en una red integrada público-privada. Creo que eso es clave. Que hagamos, como se ha hecho en la pandemia, en que el sistema de salud ha integrado a prestadores privados y a prestadores públicos para resolver los problemas de salud de las personas. Acá nos ha dicho una persona, mira, tú estás en ISAPRE, tú estás en FONASA, tú vives en tal comuna. No, mira, donde está la necesidad, ¿ya?, el seguro te va a resolver esa necesidad, ¿ya? Entonces, tenemos que avanzar en esa línea. Y si se hizo para el coronavirus, yo no veo por qué no se puede hacer para otras enfermedades, no se puede hacer para salud mental, no se puede hacer para enfermedades cardiovasculares, etc. Optimizando un problema clave que es de nuestro sistema, que es muy fragmentado, y en donde un paciente, por ejemplo, puede acceder a veces a una atención, por ejemplo, en un prestador privado, pero cuando necesita atención en una derivación secundaria, tiene que volver nuevamente a la atención primaria, y de ahí lo derivan de nuevo al hospital. Entonces el sistema no está pensado para el paciente, sino que está pensado en la lógica del seguro, y no en el paciente. O sea, tenemos que tener un sistema de salud que piense cómo un paciente resuelve su problema desde que por primera vez piensa que tiene un problema hasta que recibe una atención curativa o paliativa. Eso por un lado. Creo que también es importante tener presente que son muchos los países que no hacen ninguna mención a la salud en la Constitución y que tienen excelentes sistemas de salud y gastan mucho en salud. Entre ellos tenemos Australia, Alemania, Canadá, Suecia, ¿ya? Entonces creo que no hay que dejar de lado también que el problema de salud pasa por otros aspectos de la Constitución también. Y para dar un ejemplo, pensemos lo que pasa hoy en día con la ley de tabaco. O sea, la ley de tabaco es probablemente la intervención más barata y más efectiva que podría hacer cualquier gobierno para reducir el impacto del cáncer, ¿ya? Somos el país con más fumadores de Latinoamérica, ¿ya? Es imposible que, o sea, el tabaco mata 17.000, 19.000 chilenos todos los años, ¿ya? Es decir, en 2 años, en 1 año y medio se lleva más gente que el coronavirus, ¿ya? ¿Y dónde está parada la ley? Bueno, está parada en la Comisión de Agricultura, hace años, ¿ya? ¿Por qué? Porque la única forma de que avance ese proyecto de ley es que tenga iniciativa o urgencia presidencial. Hoy en día, 95% de los proyectos de ley que se aprueban en el Congreso son los que han sido o los que han tenido urgencia por parte del gobierno, ¿ya? O sea, los proyectos que vienen de los diputados no tienen ninguna opción de ser aprobados, menos, para qué decirlo, proyectos que vengan de las personas, ¿ya? Entonces, sobre creo que todo, en ese disculpa, sobre todo cuando se trata de afectar intereses de industrias bastante poderosas, que además entonces retienen el avance de ciertos proyectos. Así es muy fácil que, y de hecho, bueno, en la Comisión de Agricultura hay agricultores, por ejemplo, que son dueños de plantaciones de tabaco. Entonces, evidentemente, se genera una captura y es muy fácil para un par de empresas capturar a un par de diputados, un par de parlamentarios, lo vimos en la ley de pesca, y frenar distintas legislaciones en salud. Entonces, creo que en ese sentido es clave que se establezca, como muchas otras sociedades modernas, la opción de iniciativa, por ejemplo, más parlamentaria de la ley, o que también las personas puedan presentar proyectos. Por ejemplo, en Inglaterra existe un sistema en que si se junta cierto número de firmas, un proyecto tiene que ser al menos discutido. No significa que se tiene que aprobar o que se tiene que, pero se tiene que haber una sesión del Congreso que se dedique a debatir ese tema si un número suficiente de personas presentan firmas. Creo que eso es importante porque empodera a la ciudadanía, le permite levantar temas y permite que la participación en la democracia no sea solo algo esporádico que se da en el fondo cada 4 años o cada 8 años, sino que es parte de la cultura. Y que en las elecciones, yo también soy partidario en el sentido de que podamos avanzar a plebiscitos vinculantes en ciertas cosas. Por ejemplo, a nadie le llama la atención que en Estados Unidos, por ejemplo, ¿cómo se aprobó el uso de, por ejemplo, la despenalización de la marihuana en California? Bueno, un plebiscito, las personas votaron y pudieron decir, bueno, están a favor de que se venda, por ejemplo, de que se venda en cierta forma en los comercios, de cierta forma regulada la marihuana, y eso se votó, ¿ya? A mí no me cabe duda que si hubiera ese tipo de iniciativas, podríamos avanzar mucho más rápido en salud porque se evitaría la captura por intereses corporativos. Entonces creo que en ese sentido, no pensar la salud solo en términos del derecho a la salud en el artículo 19.
Creo que esa es una visión muy limitada y que creo que yo soy poco, digamos, optimista de que establecer una gran serie de derechos a la salud en ese artículo vaya a cambiar sustantivamente, ¿ya? Sí. La salud de las personas. Creo que efectivamente tenemos que pensar en el régimen político, tenemos que pensar en cómo se tramitan los proyectos de ley y por producir una mayor desconcentración del poder que permita que otras iniciativas puedan progresar. A la larga, como todos los derechos sociales, no basta con mencionarlos, sino que también asegurarles una tutela. En la Constitución del 80 hay 26 derechos sociales mencionados, pero faltan mecanismos para tutelarlo, para garantizarlo, y que tienen que ser mecanismos al arbitrio de la ciudadanía, de la política, y resolviéndose en función de cada momento político. Pero justamente pensando en el momento político y en una característica fundamental de la Convención Constitucional, que es su paridad de género, es que me parece muy importante al momento de abordar los problemas de salud o la forma en que la Constitución encara la salud, fijarnos en los derechos sexuales y reproductivos, que han históricamente afectado, por supuesto que más a las mujeres. Y ahí, Francisca Crispi, en tu condición de doctora y también en su condición de mujer, quisiera preguntarle cómo debiera abordarse en términos de constitución, o sea, de un gran consenso más allá de la bajada operativa. Quería, antes de responder eso, acotar algo de la pregunta anterior, complementar. Creo que sí, la Constitución, debido a lo que decía Juan Carlos, de cómo ha actuado hasta ahora como una camisa de fuerza para lograr cambios que avancemos hacia un sistema de salud quizás más unitario o que no tenga esta división como tan de base entre ISAPRE y FONASA, creo que sí ha tenido un rol en las discusiones. A mí igual me sorprende como ahora dicen, no digo que lo diga Juan Carlos de ninguna manera, pero sí hay sectores que plantean, no, si la Constitución no es importante para lograr un sistema de salud unitario. Sin embargo, fueron esos mismos sectores que argumentaban que por la Constitución no podíamos avanzar hacia una reforma de salud que nos avanzáramos a un seguro nacional de salud, a un sistema, y por lo que creo que hoy día sí se constituye como una oportunidad muy importante el que podamos cambiar esta Constitución y que nos permita avanzar hacia un sistema que no tenga los vicios anteriores de esta división. Creo que es una oportunidad que, claro, no se acaba, no porque nosotros lo escribamos en la Constitución, automáticamente vamos a alcanzar un sistema de salud como más eficiente y que funcione para todos y todas, independiente de la capacidad de pago, pero sí es un primer paso que de forma hasta simbólica creo que es muy importante que pasemos, y también la importancia de mantener la movilización social para que en cada uno de los pasos posteriores de la ley, creo que siempre van a haber muchos riesgos de que terminemos con un sistema quizás podría ser hasta peor que el que tenemos ahora, pero creo que la movilización social y el rol de los distintos grupos que van por el derecho a la salud de su forma más fundamental va a ser fundamental en cada una de las etapas para resguardar eso. Tenemos poquito tiempo, doctora, así que un minuto para la pregunta de la salud Perdón, sexual. pero necesitaba cortar eso. Sobre derechos sexuales y reproductivos, creo que es fundamental. Bueno, hoy día la Constitución no dice nada explícito sobre los derechos sexuales y reproductivos, y sabemos que hay una serie de vulneración por parte del Estado de esos derechos sexuales. Bueno, vemos que el aborto en Chile es súper limitado, eso, según la misma Organización Mundial de la Salud, provoca abortos inseguros, y eso creo que el rol de la Constitución en que podamos resguardar los derechos sexuales y reproductivos, tanto desde su condición de posibilidad, que es el proteger la libertad y la autonomía de las personas, como también en términos del acceso. O sea, no tenemos derechos sexuales y reproductivos si no tenemos acceso a un sistema de salud que funcione y que pueda entregar las prestaciones para que hombres, mujeres y las diversidades puedan concretar este acceso a los derechos sexuales y reproductivos. Ahí creo que es muy importante también el tema de la educación sexual integral, ya que hoy día en la Constitución también coarta la posibilidad que tenemos de tener una ley de educación sexual integral que en realidad funcione resguardando
el derecho que tienen todas las personas y especialmente los niños, niñas y adolescentes de recibir una formación en educación sexual que sea basada en la ciencia finalmente o la evidencia disponible, independiente de los valores que puedan tener las instituciones o incluso sus propias familias. Creo que eso hoy día, la educación tan centrada en la familia que está resguardada constitucionalmente, también ha actuado como un chaleco de fuerza para poder avanzar hacia que se concrete el derecho que tienen la niñez de poder tener la información suficiente para con autonomía el poder desarrollar su sexualidad de manera plena y responsable. Eso creo que son elementos fundamentales y ahí, bueno, hay hartos tratados internacionales a los cuales algunos Chile adscribe, los cuales se dividen como cuáles son los derechos que tienen que estar resguardados para que los derechos sexuales y reproductivos puedan hacerse efectivos, como por ejemplo la libertad de expresión de las personas, la igualdad de género en la misma línea, y ahí creo que hay bastante avanzado en términos de derecho internacional, a lo cual esta Constitución debería ser muy fuerte, y la paridad creo que es una condición importante que hoy día tenemos como a nuestro favor para que esto se pueda concretar y logremos una Constitución que proteja esos derechos. Bueno, hemos sacado varias cosas en limpio en este primer bloque, las vamos a retomar. La Constitución es muy importante, pero no basta con la Constitución. Hay que preguntarse al mismo tiempo cuáles son los cambios que hay que hacer en el sistema y en la institucionalidad. Hemos sacado en limpio también en este primer bloque que el modo en que transcurre nuestra vida cotidiana influye de manera radical en la salud y por lo tanto las desigualdades en nuestra vida cotidiana inciden multifactorialmente. Y también hemos sacado en limpio que los sesgos discriminatorios inciden también en la salud para efecto de los temas que hoy día nos ocupan. Bueno, la idea es que podamos compartir esto que hemos conversado con otras reflexiones, con otras sensibilidades, con otros testimonios. Y les quería invitar a que conociéramos el caso de don Víctor Hugo Núñez, que es jubilado, que tiene 70 años y que lleva, estas cosas ocurren en Chile, por si hay alguien que todavía no se entera, 4 años esperando para operarse de la rodilla. El año 2016, debido a una artrosis en la rodilla derecha, fue derivado del Hospital Barros Luco, ahí en la Gran Avenida, al sistema privado en el Hospital Parroquial de San Bernardo. Allí le implantaron una prótesis que debía terminar con sus dolores, sin embargo, después de esa cirugía, nunca más volvió a caminar. Desde entonces se espera una segunda operación para reemplazar la primera prótesis. Bueno, estamos hablando de don Víctor Hugo como podríamos estar hablando perfectamente de miles de personas. Veamos su historia. Jubilado con una artrosis de rodilla izquierda, el dolor me llevó a solicitar, después de una cantidad de años anteriormente, esto lo empecé a hacer durante el gobierno de Bachelet, pero al final Bachelet me ayudó, me puso en un sistema de cual el Barros Luco, ellos no sé si quieren o no quieren, no tengo idea, pero ellos me derivaron al hospital parroquial para que me operaran. La operación me pusieron una prótesis de rodilla, cuya prótesis no quedó bien, porque desde entonces yo ando acá en mi casa con un burrito, y en la calle tengo que andar con una silla de ruedas porque no soporto mi peso. Además que soy un poquito entrado en carne, entonces eso me produce, me oprime más el sistema y no puedo, me canso muy rápido, no resisto. Llegué caminando al hospital parroquial y salí en silla de ruedas. Hasta el día de hoy. 4 años de espera, 4 años sin COVID, 13 simulacros de que me iban a operar, porque me pusieron en lista de operación 3 veces. Las 3 veces me hice los exámenes correspondientes. Las 3 veces los exámenes preoperatorios salieron perfectos, pero esta gente de una u otra forma no ha querido operarme. La segunda operación consiste en que tienen que cambiar la prótesis completamente o parcialmente. Debido a este problema fui al Barros Luco, donde están las autoridades que me mandaron para allá. El Barros Luco
dicen que me ayudan, que le mandaron una consulta al señor Luis López, que es el director del hospital parroquial, pero incluso en la última vez me llama la chica que tengo que tener los insumos para ir a operarme. Esa es la cuarta vez y nunca me llamaron. Nunca me llamaron porque el tema del COVID se agravó. También hay prioridades. La prioridad es mi salud, porque si bien tengo 70 años, pero no estoy muerto, ¿me entiendes? O sea, yo tengo que seguir viendo normalmente porque hoy día soy un problema para mi familia. Me tienen que llevar en la silla de ruedas y lo que consiste en ser prácticamente inválido. Porque es importante, o sea, tú no lo ves, pero hay gente que se ha muerto, ha quedado en el camino, hay gente que está esperando por una cirugía, por un especialista, y no pasa nada, nadie toma el tema como un tema de importancia, porque es un tema de importancia. Y ojalá que los constituyentes, que afortunadamente ganamos, que al parecer somos mayoría, tomen el tema de la salud pública y que los privados, el sistema, incluya a los privados con una obligación de darle salud a la gente normal y no solo a los que tienen plata. El caso de Víctor Hugo Núñez deja planteado por sí mismo la pregunta, él la hace, y tiene que ver con de qué manera el sector privado contribuye a un acceso adecuado y también a un acceso oportuno, porque las listas de espera nos hablan de eso. Hay gente que se muere en las listas de espera antes de recibir atención. Quiero pedirle a Javier Lavé que trate de aproximarse a una respuesta a esa gran pregunta que él nos hace. Víctor Hugo nos hace. Perfecto. El señor Víctor Hugo nos muestra y nos ilustra una situación que pasa muy a menudo en este país. No es un caso aislado. Tenemos listas de espera para muchas de las atenciones que no están garantizadas dentro del sistema de salud completo, ya sea público o privado. Y me hace pensar en la siguiente reflexión. Se ha hablado aquí, y varios de los que estamos acá de panelistas han hablado de transformar el sistema de salud en un seguro nacional de salud o un sistema nacional de salud como si fuera la panacea, como si esto fuera a solucionar todos los problemas del país en términos de salud. Sin embargo, el señor Víctor Hugo nos está mostrando que el sistema público no cumple con lo que él necesita. ¿Qué nos hace pensar? ¿Y cuáles son las razones objetivas que nos hacen pensar que un sistema nacional de salud o un seguro nacional de salud vaya a ser capaz de solucionar los problemas? No significa que, porque el sistema ahora que está segregado, que es lo que tenemos hoy día, un sistema que tiene dos vías distintas, una privada y una pública, no sea capaz de cumplir con las expectativas de las personas en distintos ámbitos, no es razón suficiente para decir, entonces tenemos que borrar a los privados. Es decir, hay un 80% de personas que están en el sistema público y que tienen serios problemas de acceso a las atenciones. Agrandar el sistema público no necesariamente va a solucionar, no digo que no lo solucione, digo, no necesariamente es la panacea. Respecto de cómo un sistema privado podría servir, el cuestionamiento final es súper elocuente, el cuestionamiento final de Víctor Hugo, donde dice, ojalá yo me pudiera atender en un prestador privado, pero no puedo, y esa es mi interpretación, porque no tengo recursos. ¿Cómo? Y está pidiendo, ¿cómo logramos que las personas que no tienen recursos se puedan atender en prestadores privados? ¿Sí? Es una añoranza en el sentido de que el prestador privado o el seguro privado es capaz de entregarle atenciones que no han sido capaces en 4 años de entregarle al señor Víctor Hugo. Y los seguros privados tienen... Pero perdón, una pregunta respecto a esta misma línea. O sea, ¿lo público es esencialmente de mala calidad? No estoy diciendo eso.
Lo dije que lo público no ha sido capaz de solucionar el problema del señor Víctor Hugo, así como el problema de muchas otras personas. En Chile. Nada más, en Chile. Sí. ¿Sí? Entonces, no, como panacea de solución, no lo veo tan obvio como lo mencionó, por ejemplo, lo mencionaron todos, lo mencionó Patricio, lo mencionó Francisca, lo mencionó Juan. No necesariamente el que transformemos el sistema de salud en un sistema público, ya sea un seguro público o un sistema nacional de salud público, va a solucionar el problema. Eso no es una respuesta obvia a los problemas. Ciertamente las ISAPRES como seguros privados han perdido la legitimidad. Ciertamente no son instituciones que hoy día logren ser legítimas frente a la ciudadanía. Los principales problemas, sí, las personas más ricas se atienden en ISAPRE, usan el ISAPRE y los más pobres están en FONASA. Y problemas aún peores, la discriminación de precios, donde le cobramos mucho más caro en las ISAPRES, 6 veces más caro a una persona como el señor Víctor Hugo, que lo que le cobramos a una persona más joven, o 3 veces lo que cobramos a una persona como Francisca, que lo que se le cobra a un hombre. ¿Sí? Y esas cosas ya no dan, no se pueden. Técnicamente, tal vez, para aquellos que estudiaron matemáticas actuariales, era correcto, pero hoy día socialmente es una respuesta incorrecta. Y por lo tanto, hay mecanismos a través de los cuales los seguros privados logran generar solidaridad, donde esta discriminación, por lo menos la discriminación de precios, no se da, como por ejemplo el caso del seguro alemán, que son un multiseguro, las Krankenkassen, que son contributivos, donde cada uno aporta como 14% a el sistema de salud alemán, y tienen detrás un fondo de compensación de riesgos que ya lleva años funcionando, que lo que hace es que traspasa recursos entre aquellos seguros que tienen la gente con menos sinestrosa, más hombres y menos viejos, hacia los seguros que tienen contratada gente más sinestrosa. En la medida que un seguro de ese tipo un fondo de ese tipo se diseñe para poder controlar de mejor manera esta discriminación, entonces va a haber un mercado que incluso podría querer asegurar a viejos, a personas de tercera edad, porque ¿Javier? existirían Sí. incentivos. Patricio, Sí, no, precisamente en honor al tiempo, para que alcancemos ahí a tratar los temas. Yo quisiera complementar lo que dice Javier ahí, que primero... Juan Carlos, para que podamos avanzar. Por favor. Sí, no, que sí. Yo en ningún caso dije que esto es la panacea. Creo que lo recalqué varias veces, o sea que el seguro único no es la panacea, pero nuestro sistema de salud tiene un problema en el financiamiento que es clave. Y acá no hay que inventar la rueda, acá las soluciones son dos: o avanzamos hacia un seguro único, o avanzamos, y estoy de acuerdo, hacia un sistema de seguros sociales. Pero sinceremos una cosa, nuestro sistema de financiamiento hoy en día se estudia como un caso de estudio de fracaso en el exterior. Es decir, cuando yo estuve en Inglaterra no sé, mira, esto era el ejemplo, ¿sí? Mira, ¿qué pasa si pones a seguros privados a competir con seguros públicos? Pasa lo que pasa en Chile: descreme, discriminación, etc. El problema es que muchas veces estas soluciones de fondo único que se proponen para Chile, que tratan de simular un sistema tipo alemán en Chile, son irreales, porque en el fondo crean una nueva ficción, que es algo que no existe en Alemania, que es que haya un seguro estatal grande que compita con seguros privados, aunque sea con un fondo común arriba. Eso no existe en ningún país desarrollado del mundo, no existe en Alemania, no es así. En Alemania todos los seguros son sociales, son sin fines de lucro, son privados. No existe ningún seguro estatal, sino que son todos privados. Entonces, también hay que entender hacia dónde o cuál es la realidad de nuestro sistema, porque si a mí me dicen, mira, si yo tuviera que crear un país de cero, y dijera, mira, ¿sabes qué? Podemos crear un sistema tipo seguro único o tipo seguro social alemán, los dos me parecerían válidos. Pero si a mí me dicen, mira, hoy tenemos un seguro estatal que representa el 82% de los afiliados, ¿ya? Y solo el 18% más ricos atienden en el otro sistema, es como un poco absurdo plantear desmantelar FONASA para convertirlo en seguros privados sin fines de lucro. Es una reforma que es simplemente deshacer completamente lo que hemos avanzado. O sea, parecería que es de toda lógica. Decir, mira, acá lo que hay que hacer es
avanzar hacia un seguro único, que es una alternativa que tienen países muy capitalistas como Australia, como Corea del Sur, como Canadá, y en ese sentido yo concuerdo que el anhelo de la persona no necesariamente es que la atiendan en un hospital privado o público, sino que le resuelvan el problema. Y acá, con el paciente, fallaron en resolver su problema. Creo que justamente el caso que ustedes, me gusta el caso que tomaron, porque toma algo muy, muy interesante, que es que nosotros hemos hecho todo por aumentar la expectativa de vida. Y aquí Vicente, si no me equivoco, se llamaba el paciente, tenía, como Víctor Hugo, Sí. logró o ha llegado a una buena expectativa de vida, pero ha perdido calidad de vida. Y de hecho, en el ranking de la OCDE, somos uno de los países que tiene la peor tasa de reemplazo de prótesis de rodilla. Creo si no me equivoco, estamos últimos o penúltimos, ¿no? Porque justamente en las intervenciones que tienen que ver con calidad de vida, como prótesis, rehabilitación, etcétera, estamos muy atrás, al punto que, por ejemplo, una de las grandes instituciones de rehabilitación sigue siendo la Teletón y no hay un esfuerzo del Estado sustantivo en eso. Estamos conversando en este punto del programa y justo tenemos la presencia de una académica de una dependencia que se llama Escuela de Salud Pública, así que es inevitable aludir a ella, porque Javier hizo dos afirmaciones que son interesantes y me parece que van al corazón del tema, ¿no? Primero Javier plantea que acrecentar la presencia de lo público en el sistema no necesariamente resuelve el problema, esa es la primera afirmación, y la segunda es que la reivindicación en este tema de lo público podría ser popular, pero no necesariamente adecuado. Entiendo que esas fueron las dos afirmaciones de Javier. Doctora Crispi, académica de la Escuela de Salud Pública, ¿qué podría decir al respecto? Estaba como con ganas de poder La vi media conversar atragantada, por eso... sobre eso. Yo creo que la afirmación de que, bueno, hoy día el sistema público no puede dar respuesta a las necesidades de salud de la población es cierta, pero sí tiene una condición, que es que hay una competencia que es tremendamente desigual con el sistema privado, y hemos tenido una estructura de sistema que, por ejemplo, permite que el ingreso per cápita en FONASA, que es la plata que tenemos por beneficiario, es un 48% menor que la de ISAPRE. Al mismo tiempo, en el sistema público trabajan menos de un 50% de los médicos del país, sabemos, un 80% de la población. Y estas diferencias entre el sistema público y el sistema privado son bien estructurales por cómo hoy día permitimos la selección de los individuos de mayor nivel socioeconómico y menor enfermedad en el sistema privado, que se perpetúa en el tiempo por mecanismos que yo creo que son bien perversos. Por lo que si hoy día el sistema público no puede responder a las necesidades de salud de la población, creo que no podemos desligarlo de la estructura que está detrás, que es que tenemos un sistema que es sumamente desfinanciado, que no tiene los recursos humanos suficientes, y creo que el analizar que, bueno, entonces, porque esto no funciona, tenemos que pasar a un sistema privado que va a ser más eficiente. Yo estoy sumamente en desacuerdo con esa afirmación. Quizás no lo planteaste así, Javier, pero creo que ese análisis es incorrecto porque... Perdone, doctora, el dilema más bien es si es público o privado, y lo público no necesariamente es estatal, puede ser del tercer sector, un sistema sin fines de lucro, es lo que se plantea. Sí, es que ahí yo también creo que, bueno, si planteamos como ejemplo el sistema alemán, y queremos entrar a tener seguros privados, creo que el seguro privado en ninguna forma va a ser como el seguro alemán, porque hoy día las ISAPRE son con fines de lucro, los seguros alemanes son sin fines de lucro. También en Alemania tienen serios problemas para esta compensación de riesgo de la que habla Javier, para que pueda ser realmente exacta, y eso hace que aún los seguros alemanes tengan problemas de selección de riesgo, por lo que creo que es un sistema que es imperfecto, como también va a ser imperfecto el sistema que elijamos. Y si es que es público-privado, yo creo que el sistema público puede ser más eficiente que el sistema privado en términos de que con menor presupuesto puede lograr mayores atenciones. También creo en la base territorial de la atención primaria de salud como una fortaleza que deberíamos tener universalmente, y eso creo que el sistema privado ha demostrado que no tiene esa capacidad de llegar a los territorios, por lo que creo que como pensamos el sistema de salud en términos de un seguro, yo me imagino un seguro que sea universal, que sea público. El rol de los prestadores privados, creo que hoy día no podemos
eliminar la existencia de los prestadores privados de ninguna forma. Creo que la organización del sistema, sobre todo en una primera etapa, sí va a depender de los prestadores privados en una forma importante, ya que claramente hoy día los prestadores públicos, con el desmantelamiento que han tenido en todo este tiempo, no pueden dar respuesta a la salud de toda la población, pero sí me gustaría un sistema público en el cual nosotros vayamos avanzando paulatinamente a fortalecer el sistema de tal forma en cual logremos que los prestadores puedan dar respuesta en un futuro a la salud de la población, y que existan los prestadores privados con un rol que sea más bien complementario, sabiendo que en una primera etapa de todas formas este Seguro Nacional va a tener que conversar con los prestadores privados y tener que depender de ellos, pero sí en condiciones que creo que se ha demostrado que en los países que tienen seguros nacionales, las condiciones como los seguros conversan con estos prestadores son más justas, en términos que hay mayor regulación de precios, y no es que el privado puede tener cualquier precio, como creo que hoy día hay ciertos abusos en términos de que hay falta de regulación de los privados. Hay medio mito respecto a la eficiencia del privado, o sea, en el sentido que ineficiencias hay en sistema privado y público. Lo que pasa es que pueden ser dos tipos distintos de ineficiencia. En el privado en Chile existe mucha ineficiencia por sobreprestación de servicios. O sea, acá está lleno de clínicas donde en el fondo una persona le duele la cabeza, no sé, y se va de resonancia, angiotac, exámenes de sangre, punción lumbar, no sé. El mismo paciente en Inglaterra le habrían dado un paracetamol, lo habrían monitorizado, o sea, y habrían logrado lo mismo, o sea, porque el paciente finalmente, no sé, tenía una migraña o tenía un dolor de cabeza benigno. Lo que quiero decir es que ineficiencia del sistema público, en los prestadores públicos, la hay a veces por subprestación, porque hay menos capacidad de prestar atención. Ahora, ojo, ambas cosas requieren modificar la forma en que se paga, porque si yo pago como pago un ISAPRE, que pago cualquier cosa que se hace, que se llama un sistema de pago fee for service, eso es ineficiencia. Entonces a mí cuando me dicen, mira, las ISAPRES mejoran la eficiencia del sistema público, es imposible, porque no existe ningún sistema en el mundo que funcione por fee for service, es decir, que yo te pago por cualquier cosa que haces que logre eficiencia sanitaria. Entonces es imposible que sea un sistema eficiente. FONASA, por otra parte, logra mayor eficiencia. ¿Por qué? Porque efectivamente tiene algunas formas de pago que generan más eficiencia, como por ejemplo lo que se llama el capitation, que es decir, que se paga un dinero por resolver un problema. Entonces, la persona no tiene sentido de decir, mira, yo si te tomo más exámenes gano más plata. No, yo gano, ¿por qué? Porque resuelvo este problema completo. Vamos a pasar a una última sección de este programa, y es aquella en la que nos gustaría que cada uno y cada una de ustedes hiciera un compacto, una especie de declaración de principio final, que quisieran además aportarle a la Convención Constitucional a partir de lo que hemos conversado, de lo que hemos reflexionado. Quiero pedirle que seamos estrictos en el tiempo, con 2 minutos para cada uno. Partamos con la doctora Crispi. Ya, me cuentan cuando termine el tiempo, no tengo cronómetro acá. Pero bueno, pasamos en limpio entonces. Sí, esta nueva constitución creo que nos presenta una oportunidad fundamental para mejorar nuestro sistema de salud, y para eso creo que es fundamental que en la constitución queden inscritos los principios de la seguridad social. O sea, creo que tenemos que resguardar en la constitución que nuestro sistema de salud sea universal, o sea, que cubra a todos y todas independiente de su origen, edad, nivel socioeconómico, etcétera. También que sea solidario, o sea, el que tiene más, aporta más, también que sea equitativo, y en la equidad creo que es fundamental que quede escrito que la capacidad de pago no puede ser la regla por la cual las personas acceden a las prestaciones de salud. Creo en una sociedad en la cual las personas, la enfermedad no es un castigo de la sociedad hacia las personas, sino que como sociedad nos apoyamos cuando alguien está enfermo, y eso significa que las personas acceden según su necesidad y no según su capacidad de pagar. También creo que es importante la participación social y el foco que tiene que tener la Constitución también en los derechos sexuales y reproductivos, que es lo que hablamos tanto en la libertad de expresión, en el cual todas las personas puedan tener la libertad de expresar su orientación sexual y también su identidad de género libremente, al mismo tiempo que tenemos un sistema de salud que pueda responder a las necesidades en salud sexual y reproductivo, y el derecho de toda la niñez y los adolescentes a tener una educación sexual que sea integral. Finalmente, creo que el sistema de salud y los derechos sexuales y reproductivos quizás son una parte de
de la salud. Creo que la salud debe estar contemplada en la Constitución de una forma bien integral, ya que salud no solo es sistema de salud, es mucho más amplio que eso, es las condiciones en las cuales las personas viven, en el cual las condiciones de vivienda, de transporte, y creo que todo esto tenemos que tener una Constitución en la cual la salud sea lo primero, en el cual cualquier derecho de privados esté en segundo orden, y que la salud de toda la población, independiente de su nivel socioeconómico, esté resguardada. Gracias, Francisca. Bueno, 2 minutos, solo 2 minutos. Javier Lavé. Perfecto. Francisca me ganó. Lo que necesitamos es dejar los principios puestos, lo tenía aquí anotado incluso, los principios de la seguridad social dentro de la Constitución, y no exactamente las herramientas a través de las cuales vamos a cumplir estos principios. La enumeró: solidaridad, universalidad, participación, igualdad de trato. Esos son los principales principios de la seguridad social, y eso es lo que deberíamos tratar. Respecto del derecho de la salud, ¿qué significa derecho a la salud? Cambiar este derecho a prestaciones por derecho a la salud. El derecho a la salud es un término bastante grande. Y primero, nadie puede garantizar la salud de toda la población, porque la salud de toda la población no depende del sistema de salud solamente, sino que de las determinantes sociales e incluso determinantes genéticas. Hay personas que se van a morir antes de la expectativa de vida porque la vida es así, no porque no haya alguien que no haya hecho bien el trabajo. Por lo tanto, el tema de derecho a las atenciones de salud, a un conjunto de atenciones de salud, creo que es más correcto que el derecho a la salud, porque el derecho a la salud no lo puede garantizar nadie. Y por último, nosotros en la Universidad Andrés Bello y el Consorcio de Universidades hemos estado trabajando largamente respecto de esto, y estamos convencidos de que poner los detalles de cómo tiene que ser el sistema de salud sería un error. Hay en constituciones, análisis de constituciones de otros países donde está súper detallado cómo tiene que ser el sistema de salud en la constitución, y lo han hecho mal. Y también algunos donde lo han hecho bien. Y hay países, como lo mencionó Juan, creo, que no tienen casi nada en la constitución de temas de salud y tienen buenos sistemas de salud. Por lo tanto, la constitución tampoco es la panacea. Sí, tal vez nos va a dar un espacio para discutir el tema una vez más. Juan Carlos Said, por favor, su turno, pasando el limpio. Yo suscribo la idea de que tienen que quedar listados los principios de la seguridad social, entender que tiene que haber un sistema que asegure no solo prestaciones, sino prestaciones pero con equidad, ¿no? Ahora, creo que, y suscribo la idea de que, y sería este el mensaje para los constituyentes, decir, mira, ojo con lo que escriben, ¿no? Porque no vayamos a terminar en algo que termine aumentando la inequidad, por ejemplo, producto de la litigación. O sea, si yo convierto la Constitución en salud en una lista de derechos, esto se puede convertir en que, por ejemplo, el que más litigue pueda, sobrepasando principios de equidad, obtener mayores beneficios, porque, por ejemplo, se diga que el Estado tiene que garantizar, por ejemplo, no sé, todas las prestaciones en salud, o todas las prestaciones que prolonguen la vida. Entonces, eso si uno, por ejemplo, si uno escribiera un principio así, eso podría terminar en que alguien litiga y obtiene un medicamento muy caro que termina, por ejemplo, después desfinanciando y dejando sin acceso a medicamentos mucho más baratos y efectivos. Entonces, eso hay que tenerlo en mente. Y lo otro que yo diría, tener muy en mente lo que es distinto a salud, es decir, ver cómo vamos a hacer para que puedan incorporarse las personas al debate, o sea, cómo podemos generar iniciativas de plebiscito ciudadano, no digo en todo el tiempo, pero no veo por qué no, por ejemplo, varias cosas en salud podrían perfectamente plebiscitarse. A mí me gusta la idea de que las personas, yo estoy seguro, por ejemplo, que en tabaco habríamos tenido mucho más avance si le hubiéramos preguntado a las personas hace 15 años, ¿está usted de acuerdo o no con que se prohíba fumar en espacio público? Le aseguro que esa ley se habría aprobado hace 20 años, ¿no? Y nos demoramos excesivamente. ¿Por qué? Porque era muy fácil cooptar o capturar a través de un centro de estudios determinado a 2 o 3 diputados que mandaban el proyecto de ley a dar vuelta a la Comisión de Agricultura, a la Comisión de Constitución, etc. Entonces, ojo ahí, si solo pensamos salud como un texto en el artículo 19, estamos mal, ¿no? Entonces creo que hay que pensar en el sistema de gobierno, que es un debate que no se le ha dado el peso suficiente.
Y eso es el debate esencial de la Constitución. ¿Cómo vamos a hacer para generar mejores equilibrios en el poder y que de cualquier partido, ¿no? No sea posible cooptar, o sea, que las personas, que el poder del Estado esté en beneficio de las personas y que no sea fácilmente cooptable por pequeños grupos de interés, sean cuales sean, ¿no? Porque acá los grupos de interés, ojo, todos son grupos de interés, ¿no? O sea, acá están las grandes corporaciones, pero también los sindicatos, ¿no? También, o sea, acá no hay gente no todos son santos, ¿no? Yo creo que todos tenemos grupos de interés, ¿no? Pero lo importante es que esos grupos de interés no sobrepasen o no estén por sobre el beneficio objetivo de la salud de las personas. Muchas gracias, Juan Carlos. Vamos a tratar de pasar en limpio estas propuestas de resumen que nos han ayudado a hacer, con la ayuda además de nuestra editora Catherine Ibáñez. Quedaría más o menos así. En la nueva Constitución tienen que quedar escritos los principios de la seguridad social. Estos pueden ser universalidad, solidaridad, equidad. También es importante la participación y la presencia de los derechos sexuales y reproductivos. El concepto de salud tiene que estar resguardado y estar en el centro del debate constituyente. Los principios de seguridad social y no las herramientas a través de las cuales vamos a cumplir estos objetivos son lo relevante en los compromisos. El derecho a las prestaciones de salud también es muy importante que quede bien apuntado en los grandes consensos, sin necesariamente incluir los detalles, y en esa misma medida también escribir estos consensos incorporando la participación ciudadana, plebiscitos ciudadanos y otros mecanismos que la Convención va a tener que acordar también. Bueno, hemos hecho un recorrido intenso durante esta hora de programa. Obviamente no alcanzamos a agotarlo todo, ni tampoco era la pretensión, pero hemos dado, como leía Yarna recién, algunos elementos relevantes. Bueno, vamos a empezar a despedir el programa, agradecer a la doctora Francisca Crispi, presidenta del Regional Metropolitano del Colmet y académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile por haber estado acá. Francisca, muchas gracias. Muchas gracias. Me gustaría acotar que creo que, bueno, desde el Colegio Médico sí estamos por priorizar en la Constitución un sistema de salud público unitario, por lo que ahí creo que hay algunas diferencias con lo que dice Javier, que estoy segura que vamos a poder seguir conversando en este tiempo, y agradezco mucho el espacio de debate para poder empezar a dibujar esa conversación. Sí, en este programa somos más estrictos que en la Convención Constituyente, así que no tenemos tiempo. Le damos las gracias también a Javier Lavé, académico de la UNAV y máster en Ciencias de Evaluación Económica, por su aporte en este debate. Un millón de gracias, Javier. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Creo que es sumamente valioso que estemos discutiendo estos temas con altura de mira. Estamos todos aquí, aunque tengamos diferentes opiniones, estamos todos pensando en algo importante, que es un mejor sistema de salud. Bueno, y agradecer también al doctor Juan Carlos Said, médico internista en el Hospital Sotero del Río. Doctor Said, muchas gracias. Buenas noches. Sí, muchas gracias. De verdad, gracias por la invitación. Y bueno, yo estoy un poco más en la línea de Francisca, que también suscribo que debería, ojalá, quedar incorporado un seguro único. Creo que el país lleva demasiados años esperando una reforma. Llevamos 20 años sin ninguna reforma significativa en salud, y creo que como están las cosas, con lo caliente que está el ambiente social en el país, creo que no da para que efectivamente establezcamos los principios en la Constitución y después nos demos el tiempo para ver cómo esto queda la ley en 10 años más. O sea, creo que desgraciadamente hay que apagar este incendio ahora, y eso pasa por mejorar la seguridad social, pero también por establecer un seguro único. Bien, un millón de gracias a nuestros invitados e invitadas. Hemos concluido aquí este programa. Queremos también darle las gracias a la producción, a la edición periodística, y por supuesto a nuestros auditores y auditoras por escucharnos en Palabra Ciudadana. Muy buenas noches. Sí, bueno, queremos al final nomás, a modo de recordatorio, invitarlos a seguir con las transmisiones de Uchile TV a través al 11.2 de nuestra señal digital, también nuestras vías de contacto, la web de la Universidad de Chile, uchile.cl, el Twitter y las redes sociales de la Universidad, Uchile en nuestra cuenta de Twitter, y también nuestro correo electrónico, canaluchiletv
uchile.cl, canal uchiletv@uchile.cl, para que estemos en contacto y para que puedan también ser parte de este esfuerzo embrionario que se está haciendo desde la Universidad de Chile con su señal de televisión. Gracias por acompañarnos y nos vemos en un nuevo capítulo de Palabras Ciudadanas. Buenas noches.